Ok, niños. Primeramente quisiera pedirles disculpas por lo poco preparado que está el curso, pero viendo la necesidad de arrancar de una vez, creo que es lo mejor que podemos hablar. Este material, aunque está basado en Microsoft SQL Server, en términos generales, aplica a cualquier manejador de base de datos. MySQL, Postgres, SQLite, casi, pero esto es para bases de datos relacionales. ¿Ok? Como sabrán, existen dos tipos de bases de datos a grosso modo, las relacionales y las no relacionales. Yo les voy a hablar en este momento de la base de datos relacionales. ¿Ok? Arranquemos qué es una base de datos. Yo sé que les molesta en ir a algo tan básico, pero creo que hace falta. La base de datos es un sitio donde se guarda información. Como recordarán, en la memoria RAM queda la memoria volátil, es la memoria volátil, lo cual significa que cuando usted apaga la computadora, adiós información que tenía en la memoria RAM. Para eso existe el disco duro. En el disco duro se guarda información. Ahora bien, esos datos no necesariamente tienen que estar en una base de datos. Esa información puede estar en un archivo Excel, en un Access o en algo más estudiado como un archivo CSV, que es un archivo tipo texto con caracteres especiales que permiten leerlo como si fuera, oigan bien, como si fuera una base de datos. En cambio, a grosso modo, un servidor de base de datos es una aplicación, pero esa aplicación almacena la información. Esa información almacenada, tú puedes tener acceso a ella a través de ciertos comandos. Ahora bien, ¿por qué una base de datos? ¿Por qué un servidor de base de datos? Porque, número uno, necesitas organizarlo, bien sea de manera relacional como SQL Server, MySQL, Postgres, o no relacional como MongoDB, entre otros. Cada uno tiene sus ventajas y sus virtudes, que eso lo vamos a ir viendo adelante durante el curso, pues. Ahora bien, un servidor de base de datos no es un programa único. Un servidor de base de datos, eh, realmente, vamos a llamarlo servidor, pero un ambiente de base de datos, un ambiente de base de datos se divide en dos grandes secciones. Una, que es el motor de la base de datos. Sus datos están allí, sus datos están guardaditos, pero acceder a ellos, tú lo tienes que hacer a través de un manejador, que sería como el control del carro. Dense cuenta, el motor del carro no está con ustedes. El motor del carro está al frente, en el capó. Y ustedes a través de un volante, un acelerador, un freno lo manejan. Pero también lo pueden hacer con un PLC y también lo pueden hacer con perillas. Lo importante es que tienen que tener claro que una base de datos tiene dos secciones. Una, que es el motor de la base de datos, y otro, que es el manager o manejador. ¿Qué significa? Que cuando ustedes instalen una base de datos, ustedes necesitan dos cosas. Uno, instalar el motor de la base de datos y el otro, el manejador de la base de datos. Son dos cosas totalmente distintas y separadas. De hecho, Microsoft, el SQL Server, tiene una base de datos y tiene su propio manager. Pero tú puedes conseguir un manager de otra empresa que se conecte igualito a la base de datos. ¿Por qué? Porque una base de datos básicamente recibe comandos escritos, create table, por dar un ejemplo, y él los recibe y los procesa, bien sea porque tú los escribes o a través de una interfase gráfica. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que estar claros que cuando instalen un ambiente de desarrollo para base de datos, mínimo necesitan dos cosas, el motor de la base de datos y el manager. Le hago este comentario y hago mucha hincapié porque mucha gente instala esa atrocidad, perdón, esa cosa llamada XHAM, que creo que se llama así, que lo vamos a ver más adelante, que tiene base de datos, Apache y un montón de servicios, pero solamente tiene un botoncito de Start y de configuración, más nada. Entonces la gente me dice, profesor,
¿Y ahora qué hago? Tienes que instalar un manager. ¿Ok? Ahora bien, las bases de datos en general se dividen en tres grandes grupos. En tres grandes grupos. Un grupo de comandos son para crear la base de datos y su estructura. Ojo, solamente su estructura. Otro grupo de comandos que son para manejar la información dentro de la base de datos. Y otro grupo de comandos que es de la parte de seguridad. Los comandos DDL son precisamente para crear y modificar estructuras. Ahí estamos hablando, si lo vemos en la vida real, cómo crear un edificio. ¿Cuántos pisos tiene? Y cada piso, cuántos apartamentos hay dentro de cada apartamento, cuántas habitaciones hay, pero hasta ahí. Solamente crearlo. ¿Qué significa esto? Tú puedes crear un apartamento, borrar un apartamento. En este caso puedes crear una tabla, borrar una tabla, pero solamente su estructura, más nada. Tienes otro grupo de comandos que son los DML, que esos sí son para insertar datos, modificar datos, eliminar datos, que sería el equivalente de meter a las personas dentro de los apartamentos. Y hay un tercer grupo de comandos que no están aquí, que son de seguridad. Esa persona que está en vigilancia, cuidando que no entren las personas que no son, que cada apartamento tenga su llave. Eso es a grosso modo los tres grupos de comando. Usted entiende la existencia de estos tres grupos de comando, los define bien y se los aprende y créanme que va a salir bien parado. Vamos a ver un poquito de ejemplos. Create database. Esta es una sentencia para crear la base de datos. Como se darán cuenta, estoy simplemente creando la base de datos. En este caso, create cpunitech /db. Esto lo único que hace es crear una base de datos vacía. Create table lo que hace es crear una tabla donde va a haber información. En este caso tengo una tabla usuario, tengo un ID de usuario, un ID tipo de usuario tipo, un login, un password, un email y una creación. Dense cuenta que yo aquí defino big int porque es un integer, un numérico muy grande. ¿Por qué? Porque puede haber mucha gente. Eso vamos a hablar mucho más adelante. Recuerden que esto es una abreboca. Tienes un int que es tipo. ¿Por qué? Por más tipos de usuarios que hay en un sistema, coordinador, secretario, estudiante, el int es suficiente. Es un número entero mucho más pequeño que el big int, pero créanme, para el tipo de usuario más que suficiente. nvarchar. Eso es tipo carácter de 25 espacios para 25 caracteres, pero en el caso del SQL Server, en muchos otros lenguajes, manejadores de base de datos, el nvarchar permite que sí, tiene 25 caracteres, pero si por ejemplo el login es de 5, él solamente utiliza espacio de 5. ¿Qué ocurría antes? Que cuando tú definías una base, un campo shard 25, si tú lo llenabas o no lo llenabas, él guardaba en la base de datos el espacio de esos 25. Era una época distinta y bueno, ahorita queremos optimizar el almacenamiento. Por lo tanto, siempre recomiendo utilizar nvarchar. Digo que no permite nulo porque un usuario siempre debe tener un login, al igual que un password, al igual que un email. Dense cuenta que el email lo pusimos más largo, es 50. Y create date es cuando se creó el usuario. Pero este no es ni entero, ni numérico, ni grande, ni big int. Es del tipo fecha. Por lo tanto, ustedes tienen que investigar cuáles son los tipos de campos que puede haber en una base de datos. Y por otro lado, hay una relación con una tabla usuario que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tienen que tener en su mente guardado en este momento? Que hay comandos que son para crear bases de datos y tablas, que son los DDL. Los comandos DDL son para crear únicamente la estructura. Ahora bien, un edificio vacío no tiene vida.
Me voy a saltar eso por ahora. Y existen las sentencias DML. Las sentencias DML son los que le dan vida a la base de datos porque la llenan de información. En este caso estoy insertando en la tabla usuario, un usuario, el usuario tipo 1, perdón, el usuario tipo 1. ¿Cuál es el login? FSAmudio. ¿Cuál es su clave? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es su email? Este que está aquí. Fecha de creación. Aquí está la fecha de creación. Usuario origen. Le puse un campo más de dónde viene el usuario. Dense cuenta, ahorita lo que tienen que tener claro es que en este momento estoy usando comandos tipo DML para llenarlo de información. Son comandos para llenar información. En este ejemplo no tengo de seguridad, pero se lo voy a mostrar en caliente. Esto se lo voy a hacer llegar a ustedes para que lo tengan. Y eso sería todo en esa parte. Ahora bien, este que está aquí es un manejador de base de datos. En este caso estoy conectado a un equipo que se llama Kylo Z Master Server, que es mi equipo local. Si yo me... Vamos a desconectarnos. Ahora no estoy conectado a nadie. Digo, conéctate a una base de datos y como es local puedo utilizar Windows Authentication. ¿Por qué? Porque esta base de datos está en mi máquina. Como está en mi máquina, se supone que si yo estoy sentado aquí es porque yo quiero entrar. Obvio, uno puede configurarlo para que no se permita esto, pero como este es un ambiente de desarrollo y mi máquina no la toca nadie sino yo, bueno, yo lo tengo así pues. Y me conecto. Dense cuenta que estoy conectado a esta base de datos, pero si yo hago connect database engine, aquí tengo otras bases de datos. Aquí tengo, por ejemplo, una que se llamaba direcciones IP, otros clientes. Entonces yo me puedo conectar con el manejador al mismo tiempo a todas las bases de datos que yo quiera. ¿Por qué? Porque este es un sistema remoto. Sí, cierto, estoy en mi computadora, pero desde el punto de vista práctico estoy remoto. ¿Por qué? Porque tengo un programa que es la base de datos, que es el motor de la base de datos, y otro programa que es cómo se controla. Por lo tanto, en términos prácticos, para el manager, yo estoy manejando una base de datos remota. Ah, ¿que está en mi computadora? Sí, está en mi computadora. Pero yo me puedo conectar a otra parte del mundo y lo voy a hacer sin ningún problema. Si yo me voy aquí, y presiono el MMC y me voy aquí a Service, vamos a organizarlo. Aquí está SQL Server Master Server. Este ya es quien me permite encender y apagar la base de datos. Este es mi manera de ejecutar ese motor, como el switch de encendido del carro. Si yo lo detengo acá, voy a perder la conexión acá. De hecho, si yo no estoy conectado aquí, estoy así. Y yo llego a apagar acá y le digo stop. Si está en stop, aquí jamás va a levantar. ¿Por qué? Porque esto es remoto. Tienen que recordar que esto es remoto. Físicamente está en el mismo equipo, pero desde el punto de vista lógico es como si fuese remoto. ¿Qué significa esto? Que en un servidor en Estados Unidos hay una ventanita como esta y si el señor gringo le dice botón secundario stop y yo estoy aquí en Venezuela y quiero conectarme, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Tengo que estar físicamente allá o conectarme por un terminal remoto y hacerlo. Pero el punto es
que esto que está aquí es el acceso al motor y esto que está aquí es cómo se maneja ese motor. Esto se instala con un programa y esto se instala con otro programa. Este es el manejador de base de datos Heidi SQL con el que yo manejo MySQL. Entonces, yo voy a llegar acá y me voy a conectar de manera local. Y le voy a decir abrir. Ah, ya va, ¿qué pasó? No se conectó. ¿Por qué? Porque el motor de la base de datos está apagado. Si yo hago esto, xam, aquí tengo un convito preparado por la gente de open source, donde tengo el servidor de base de datos MySQL, el servidor de Internet Explorer, anótenlo, el servidor web Apache para FTP y otras cosas, y Tomcat, que es otro servidor de base de datos, web. En este momento MySQL está apagado. Si yo le digo Start, ya está en verde, y le digo, por favor, conéctate local, este numerito que está aquí es la dirección IP local, y le voy a decir, conéctate, como eres local, conéctate local, y le digo, abrir. Ahí está, ahí abrió. Entonces, dense cuenta que aunque esto es MySQL o MariaDB, que es la versión gratuita, igualito, este que está aquí es el manejador y este que está aquí es el que controla el motor para encender y apagar, pero este no es el motor. Ojo, ustedes pueden hacer esto con código, con el panel, se meten en el DOS o consola o terminal, dependiendo del sistema operativo que estén utilizando. Pero aquí está. Entonces fíjense, le digo aquí test. Y no hay nada. Le digo botón secundario, crear un nuevo, tabla. Nombre de la tabla, usuario. Y vamos a maximizar esto. Agregar un ID piso, dije piso, usuario, tipo integer. Ven que aunque no son los mismos, se parecen. Yo digo begin, sin signo, no quiero que tenga nulo. Y bueno, aquí le doy botón secundario y agrego los índices, que de eso vamos a hablar más adelante. Entonces dense cuenta que esto hace exactamente lo mismo que la parte de comando que ustedes vieron, pero esto es a nivel gráfico. Mucho más bonito, mucho más fácil de usar. Mentira, mentira. Hay cosas que se hacen más fácil con código y hay cosas que se hacen más fácil con interfase gráfica. El que diga que no utiliza comandos tipo texto no está explotando el potencial verdadero de un servidor de base de datos. Quien diga que lo hace todo a mano, señor, no tiene oficio. No tiene oficio porque es inhumano, es inhumano, es inhumano. O sea, llega un momento que te vuelves loco. Entonces, esto es la versión de MySQL. Vamos a cerrarlo aquí. No voy a guardar nada. Ojo, este es un preámbulo, una abreboca de lo que vamos a ver. Ahora bien, como verán, yo tengo otras cosas aquí. Tengo, por ejemplo, ya vieron Heidi SQL, pero también tengo otro que se llama FlySpeed SQL Query. Y con él también me conecto a base de datos MySQL. En honor a la verdad, yo no he conseguido un verdadero manejador de base de datos para MySQL que llene todas mis expectativas. Por eso hago una cosa con una y otra cosa con otro. Que a diferencia con el servidor, en el manejador de base de datos de Microsoft,
Yo de verdad sí siento que hace todo lo que necesito. Digo connection, new connection. Este tiene para muchos manejadores de base de datos. Pero en este caso yo lo utilizo para MySQL. Digo siguiente, localhost. Y aquí tengo la tabla test. Y me conecto. Y voy a trabajar con la tabla, solamente la tabla test. Vamos a hacer prueba estudiantes. Como verán, cada manejador de base de datos lo hace a su manera. Este me gusta porque hace consultas de manera muy sencilla. Es más, vamos a hacer un injerto que nunca he hecho. Ahora aquí Heidi. Me voy a conectar al mismo tiempo. Y estoy conectado con dos manejadores de base de datos. Con Heidi SQL y con FlySpeed. Digo crear nuevo tabla usuario. Le agrego tabla ID usuario. Voy a agregar otra que se llame usuario. Y voy a colocar esto y le digo guardar. Ya lo guardé aquí. Si me voy acá y refresco, aquí está la tabla usuario. Dense cuenta cómo con un manejador hice una cosa y se ve reflejada en otro. ¿Por qué? Porque esto es remoto. Ok, este es un abreboca, pero es importante que recuerden las cosas básicas que he querido enseñar. Número uno, que cuando ustedes instalan un ambiente de base de datos, necesitan un manager y un motor de base de datos. Que después hacen una aplicación que se conecta es otra cosa, pero para el diseño necesitan, repito, instalar el motor de la base de datos y el manager. Segundo, que existen tres grupos de comandos básicos, los DDL, los DML y los de seguridad. Por ahora, vamos a enfocarnos únicamente en los DDL y DML. ¿Qué van a hacer? Van a investigar por su cuenta cuáles son los comandos DDL y cuáles son los comandos DML. ¿Con qué objetivo? Aunque les voy a enseñar a usarlos de manera gráfica, vamos a ir más o menos analizando qué hace cada uno de los comandos y cómo se crea. ¿Cuál es la idea? Lo que yo hago normalmente es que con el ambiente gráfico creo la consulta, por ejemplo, a grosso modo, hago las relaciones a grosso modo y a mano le doy todas las partes específicas que yo necesito. Por lo tanto, van a haber momentos en que yo utilizo puro ambiente gráfico o a veces utilizo solamente texto o la uno o las dos. Entonces ya saben, chicos, recuerden, para instalar el ambiente de base de datos necesitas instalar dos programas, el motor y el manager. E investiguen por su cuenta los comandos DDL y los comandos DML. Y aunque vamos a verlos a nivel gráfico, necesito que se lo sepan. ¿Por qué? Porque para que haya un verdadero aprendizaje, ustedes tienen que tener bases sólidas. Porque después vamos a ver cosas como triggers, procedimientos almacenados, índices no cluster. Y ahí el asunto se pone un poquito más fuerte si no tienen estos conceptos básicos entendidos. Quiero que por favor me digan qué manejadores de base de datos quieren utilizar ustedes. Yo en este momento estoy utilizando MySQL y SQL Server, que es donde van a correr la mayoría de los ejemplos. Entonces, cualquier cosa, comuníquese conmigo. Hasta el próximo video.